Alejandro Méndez Aquino, autor del libro Historia de Tlaxiaco, en la página 221 hace mención del general Porfirio Díaz, quien recorrió este camino en septiembre de 1866. A la letra, el texto dice: Porfirio Díaz regresó a Tlaxiaco en el mes de septiembre y como los imperialistas tuvieron noticias de su llegada, destacaron una fuerza en su persecución a las órdenes de un comandante austriaco y sabiéndolo, se retiró a Chalcatongo varios días, en donde contaba con los indios, pero no así con víveres ni pasturas. Estas líneas me inspiran en contarles algo de la historia poco conocida del general Díaz por estos rumbos, que ahora les presento en imágenes y aprovecharemos para aprender nuestra historia y admirar nuestra naturaleza mixteca. Eso justifica haya hecho lo posible de abrir esta carretera cuando llega a la presidencia de la República. Les platicaré de la primera herida de don Porfirio Díaz. En el departamento de Jamiltepec, un antiguo comandante de Santa Ana, José María Salado, trató de apoderarse de la Costa Chica y después marchar sobre la ciudad de Oaxaca. Habiéndose enterado de tal cosa, don Benito Juárez envió un destacamento al mando del coronel y licenciado don Manuel Velasco, y en un segundo batallón, el mayor y también licenciado Tiburcio Montiel. Formaba parte de la sección del coronel Velasco el ex jefe político de Ixtlán, el capitán Porfirio Díaz. El mismo don Porfirio Díaz relata en sus memorias cómo fue herido durante un enfrentamiento en el pueblo de Ixcapa del distrito de Ometepec, Guerrero, el 13 de agosto de 1857. El mismo don Porfirio Díaz relata en sus memorias cómo fue herido durante un enfrentamiento en el pueblo de Ixcapa del distrito de Ometepec, Guerrero, el 13 de agosto de 1857. Dice: en los primeros disparos que mediaron entre mi columna y la enemiga, fui atravesado de la última costilla falsa de la izquierda a la fosa ilíaca derecha, siendo ésta perforada cerca de su cresta superior y sin haber interesado la bala a los intestinos, pues quedó entre ellos y el trayecto de la bala, una lámina muy delgada, fue la cual me originó una peritonitis aguda. El día de la batalla, el licenciado Montiel, que había hecho algunos estudios de medicina, trató de curarlo. El cura de Cacahuatepec, que había sido maestro de don Porfirio en el seminario, le recomendó a un indio curandero que lo único que logró, por medio de algunos emplastos, fue una supuración mayor en la herida. El señor Juárez, que comprendía la falta que teníamos los heridos de un buen facultativo, ordenó al doctor Esteban Calderón, juez de Tlaxiaco, que por la posta se pusiera en marcha con las medicinas necesarias hasta donde encontrara nuestro improvisado hospital de sangre, es decir, hasta Cacahuatepec. El capitán Porfirio Díaz, ignorando la disposición del gobierno, ordenó, en vista de la necesidad de médico y curación, emprender la marcha a Oaxaca, unos en camilla y a caballo los que podían montar. Al poco tiempo de salir de Cacahuatepec, encontraron al doctor Calderón, quien los llevó, amonestándolos por su imprudencia, a la hacienda del Pie de la Cuesta, propiedad de don Venustiano Meraz. Después de 18 días de permanencia en dicha hacienda, emprendimos la marcha para Tlaxiaco, que distaba cosa de 20 leguas, a donde llegamos a los 3 días. Lo malo de los caminos y lo lluvioso del tiempo hizo que en una de las marchas resbalaran y me soltaran los cargadores que me llevaban en silla de manos, y eso me decidió a montar a caballo. Permanecimos en Tlaxiaco 15 días y de ahí me fui a Oaxaca, a donde llegué en la noche del 30 de septiembre de 1857. Recordemos que estoy reproduciendo las palabras de don Porfirio Díaz.
El doctor Calderón me había hecho 2 incisiones en busca de la bala, una por la región abdominal y otra por el cuadril derecho. La segunda incisión me hizo mucho bien porque permitió la salida de gran cantidad de pus y de varias esquirlas que, si hubieran permanecido más tiempo sin salida, habrían puesto pronto fin a mi existencia. Esas fueron las palabras del general Porfirio Díaz. Don José Vasconcelos nos cuenta a grandes rasgos este suceso en el que intervino su abuelo materno, aunque equivocado porque lo sitúa en la época de la intervención francesa. ¿Qué es la intervención francesa? Sobre el país pesaban enormes deudas largamente acumuladas, que amenazaban grandes complicaciones internacionales, bien aprovechadas por España, Francia e Inglaterra, que deseaban extender su influencia política sobre México. El decreto expedido por Juárez, suspendiendo temporalmente el pago de esas deudas internacionales, dio el pretexto a estas naciones para intervenir. Oaxaca puede proclamar con orgullo su participación brillante en varias acciones de armas, entre las que es menester citar la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. La resistencia heroica lograda en la propia ciudad, las batallas de Miahuatlán y La Carbonera, y los sitios de las ciudades de Oaxaca, Puebla y México. En todas estas acciones las fuerzas oaxaqueñas estuvieron comandadas por su heroico caudillo, el general Porfirio Díaz. Desde el 20 de diciembre de 1861, en que el periódico La Victoria publicó en Oaxaca el manifiesto y decreto de guerra, el pueblo tuvo conciencia de la llegada del invasor. El gobierno convocó en dicho manifiesto amplia y solemnemente a todos los oaxaqueños, dando la voz de alarma y llamando en torno de la bandera de la patria a sus valientes hijos. El gobierno del estado no se daba el menor reposo en la organización de nuevos batallones. El Batallón de la Patria, reclutado en el distrito de Huajuapan de la región mixteca del estado y formado por más de 500 plazas, salió de la cabecera de esa entidad el 1 de enero de 1862 a incorporarse en las demás filas del ejército mexicano. En la batalla del 5 de mayo de 1862, se destacó sobremanera la tercera división al mando del general Porfirio Díaz, formado por los batallones primero, segundo, Morelos, Guerrero, Independencia y el regimiento de lanceros con el escuadrón Trujano, formado por mixtecos a las órdenes del teniente coronel Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz había sido hecho prisionero después de la toma de Oaxaca y fue encarcelado en el Colegio Carolino de la capital poblana. De ahí logró evadirse el 20 de septiembre de 1865 y, acompañado de un guía mixteco, se trasladó a Tlapa, Guerrero. Después, al penetrar el general Díaz a la frontera de Oaxaca, siguió sobre la cabecera de Silacayoapan, a donde llegó el 13 de diciembre sin combatir porque la había evacuado la guarnición imperialista. Organizó las autoridades y la Guardia Nacional y siguió con el mismo objeto sobre la plaza de Tlaxiaco. Solo pudo permanecer 3 días allí porque fue avisado de que marchaba a combatirlo una columna austro traidora de 700 hombres. Esta fuerza ocupó la población dejando 300 soldados de guarnición en ella y situando en los alrededores una compañía de 150 hombres en observación. El resto de la columna imperialista regresó a Oaxaca. Con un refuerzo de 150 infantes de San Andrés Cabecera Nueva, el general Díaz pretendió tomar Tlaxiaco, lo que hubiera logrado, pues en 2 combates resultó vencedor. En esos días, recuerda la tradición oral, reclutaba gente don Porfirio
solicitando alianza para la lucha contra los franceses. Hay memorias de un lugar que se encuentra en las montañas de la jurisdicción de Tlaxiaco, en el que solían ocultarse él y sus seguidores, una gruta conocida como la Cueva de las Lanzas, bajo la vigilancia de un patriota ranchero de las cercanías llamado José Rosas. José María Abradomín nos relata las relaciones entre Porfirio Díaz y el cacique de los Tacuates, Lorenzo Cruz, a quien el general recibía en palacio sin protocolos, sin antesalas, y le rendía amistad y protección en agradecimiento de la ayuda económica que el cacique le brindó durante la Guerra de 3 años y la intervención. En Itundugia se le incorporó el capitán don Anastasio Mariscal con un número poderoso de montañeses, así como otro grupo de rancheros comandados por Juan Velasco, muy conocedor del terreno. También estaba a las órdenes del general Díaz un grupo de hombres de Tlapa Guerrero que no portaban armas de fuego sino hondas tejidas, pero fueron disciplinados en Loma Larga del barrio de San Pedro por el mismo general Díaz. Don Porfirio usaba con ellos las voces de mando: mando al té, piedra al jo y media vuelta. Eso quería decir mano al tenate, piedra a la honda y media vuelta. Hay memoria también de que en la Cruz Llorada y la Cañada del Rosario hicieron gran demostración de valor los integrantes de este cuerpo que manejaba las hondas y lograron quedarse con 11 piezas de artillería. El general Díaz permaneció en la Concepción, Putla y Cuesta de Santa Rosa, y el 6 de enero de 1866 apareció en las lomas de San Pedro, en Tlaxiaco, donde recibió el ataque de Ceballos, del comandante Ramírez Acevedo y los capitanes Ignacio Vázquez y Francisco García Manso, que estaban en Tlaxiaco de guarnición. Se retiró el general Díaz, perseguido por los imperialistas, rumbo a Nundaco hasta Atoyaquillo y se internó en la costa. Porfirio Díaz regresó a Tlaxiaco en el mes de septiembre y como los imperialistas tuvieron noticia de su llegada, destacaron una fuerza en su persecución a las órdenes de un comandante austriaco, y sabiéndolo se retiró a Chalcatongo varios días, en donde contaba con los indios, pero no así con víveres y pasturas. Es así como recorrió Magdalena Peñasco, San Mateo Peñasco, Chicúa y Chalcatongo, el general Díaz. El imperialista tomó varios prisioneros ciudadanos importantes de la villa, incluyendo a don José Esperón, y los retuvo en la iglesia parroquial, amenazándolos con fusilarlos si venía el general Díaz a atacarlo. Triunfante el general Díaz en la Carbonera y más tarde al tomar Puebla a sangre y fuego el 2 de abril de 1867, marcha sobre la Ciudad de México, cuya rendición se obtuvo el 20 de junio. El día 15 del mes siguiente, los oaxaqueños tuvieron la satisfacción inmensa, el inenarrable orgullo de ver ondear sobre el Palacio Nacional la hermosa bandera de México, después de haber sido entregada inmaculadamente digna por el general Porfirio Díaz al licenciado Benito Juárez, los 2 oaxaqueños de talla extraordinaria. Hasta aquí esta narración. Ustedes me dicen si seguimos hablando del mismo tema en el siguiente video. Soy Fernando Sánchez.